Hola, ¿alguna vez has tenido un extraño pensamiento, una extraña sensación que te dice que no hagas algo? ¿Alguna vez has tenido un sueño que ha pronosticado algún evento del futuro? Hoy les traigo varias historias de personas que han tenido esas sensaciones o sentimientos y que de una forma u otra les han salvado la vida. Y la primera historia del día de hoy la hemos titulado Siempre escucha tu voz interior. Esta historia me la contó un vecino que me pidió mantener su identidad anónima. Lo llamaremos Ante. Ante hoy tiene 65 años, se retiró recientemente y se mudó a la Florida después de haber vivido en New York toda su vida. Ante creció en Astoria, rodeado de griegos y croatas. Ante creció en un hogar griego ortodoxo, yendo cada domingo a la iglesia y viviendo una vida muy apegada a la fe. Ante creció y fue a la universidad. Obtuvo un máster en finanzas. Comenzó a trabajar en el sector financiero. Ante trabajaba en una de las Torres Gemelas. Comenzó en aquel trabajo en el año 1999. La vida parecía sonreírle. Había recibido una promoción y su primera hija estaba en camino. Su nueva oficina tenía una vista espectacular. Pasó el tiempo y el 11 de septiembre del 2001 marcaría un antes y un después en su vida, como lo marcó en la vida de muchas otras personas. Ante despertó aquella mañana, pero sentía como si su cuerpo se negara a dejar la cama. Algo inusual en él porque es de estas personas que se despiertan antes de que suene la alarma del despertador. Se arrastró hasta la cocina y tomó algo de desayuno, pero seguía raro. No tenía deseos de ir a la oficina. Algo le decía que no saliera aquel día, que no fuera a trabajar. Antes se sacó aquella loca idea de la cabeza. ¿Cómo no iba a trabajar? Necesitaba ahora más que nunca, pues tenía un bebé en camino. Pero igual quiso seguir aquella corazonada. Y pensó que en vez de ir a las oficinas centrales que estaban en la torre, iría a una de las sucursales, donde tenía unos trabajos que hacer. Y ya luego después iría a la torre. Tomó su portafolio y su chaqueta, y antes de salir por la puerta, decidió llamar a John, uno de los brokers que vivía muy cerca de la sucursal, y que también trabajaba en la torre con él. John respondió el teléfono al instante. «Qué bueno que estás en casa todavía. ¿Tienes algo que hacer en la torre esta mañana?» «No», respondió John, «pero por algún motivo hoy me desperté sin deseos de ir a la torre. Voy a ir primero a la sucursal. Si quieres nos vemos allí. La verdad, tengo un poco de cosas que hacer y me gustaría que me ayudaras. Después te invito a almorzar si quieres». «Ok, nos vemos allá». Antes sintió un inexplicable alivio. Era como si le hubiesen sacado un peso de encima. Antes salió de la casa como una persona nueva. Aquel sentimiento aprensivo había desaparecido. Condujo su auto a la sucursal y ahí estaba John. Comenzaron a trabajar y, como media mañana, antes nunca olvidaría el rostro de una de las secretarias cuando trajo la noticia que un avión se había estrellado con una de las torres. Antes vio el terror en los ojos de aquella chica. Inmediatamente, todo el personal se reunió en torno a una televisión. Aquello era inconcebible. ¿Cómo pudo ser que aquellos pilotos hubiesen perdido el rumbo y hubieran terminado estrellándose? Momentos después, el segundo avión impactó la otra torre. Antes se llevó las manos a la cabeza, al igual que John. Nadie en la habitación entendió la reacción de los hombres. Les tomó un minuto a los demás para darse cuenta que aquella área era donde estaban las oficinas centrales. Antes no podía creerlo, y como una avalancha sonora los teléfonos comenzaron a sonar. Familiares que no podían comunicarse con las oficinas centrales. Aquello era una locura. Nadie sabía nada y todos querían una respuesta. Antes finalmente entendió que aquel extraño malestar les había salvado la vida. Pero junto con aquella realización le invadió un sentido de culpa enorme. Tal vez él pudo haber salvado a sus compañeros. Pero ¿cómo iba a saber que aquello era una alerta de que algo así iba a ocurrir? John miraba antes con una mezcla de confusión y agradecimiento. Gracias a aquella llamada, John se había librado de una muerte segura. De 30 empleados que trabajaban en la oficina, solo 5 sobrevivieron. Ante, John y otros 3. De los otros, Ante no supo cómo sobrevivieron. No tenía mucha comunicación con ellos. Ante pidió la renuncia porque no pudo lidiar con todo aquello, pese a las terapias y a los medicamentos. 10 años después, Ante tuvo la oportunidad de reunirse con los otros sobrevivientes, con la excepción de uno de los 3. El chico había muerto en un extraño accidente.
días después del ataque. Los cuatro comenzaron a hablar, y un par de cervezas después, John dijo que si no hubiese sido por Ante, él no estaría allí. Por algún motivo, Ante comenzó a relatar cómo aquella mañana del 11 de septiembre, una extraña sensación le quitaba el deseo de ir a trabajar a la torre. Sin embargo, cuando acordó con John verse en la sucursal, un peso enorme se levantó de sus hombros. Uno de los otros sobrevivientes, Luis, escuchaba atento, y una vez que Ante terminó, comentó que él también tuvo una rara experiencia. Soñé que estaba todo lleno de sangre. Era como un gran accidente. Había mucha gente herida. Muchos compañeros de la oficina estaban muertos. Después vi a toda mi familia en mi propio funeral. Aquel sueño me perturbó tanto que no me atreví a salir de la casa. Pensé que tendría un accidente. Gracias a ese sueño escapé de la muerte. Mi único error, y lo que me sigue pesando hasta el día de hoy, es que no le avisé a los demás. Pero ¿cómo iba a saber que aquella desgracia ocurriría? El cuarto sobreviviente no habló, solo escuchaba. Los otros dos se fueron, y al final solo quedó Ante y John. John le contó que el cuarto hombre, el que había fallecido, había tenido problemas mecánicos con el auto, y que no había podido llegar a trabajar. Pero días después, apareció muerto en extrañas circunstancias. La autopsia reveló que su cuerpo se había destrozado por dentro. Era como si hubiese caído de una altura enorme. Presentaba las mismas heridas que presentan las personas que han muerto en accidentes aéreos. Lo interesante era que el coche no había tenido impacto alguno. No tenía huellas de haber estado envuelto en ningún tipo de accidente. Pero eso fue lo que pusieron en el acta de defunción. A día de hoy, Ante está eternamente agradecido con el universo, con Dios, porque pudo conocer a sus hijas, las pudo criar y ya hoy son mujeres. Pero definitivamente lamenta no haber podido avisarle a sus compañeros y haberlos salvado de aquella muerte. Aberfan, una tragedia anunciada. Aberfan era una aldea carbonera en Wales, en Inglaterra. En aquel tranquilo lugar nunca pasaba nada, pero el 21 de octubre de 1966, la pequeña población atrajo la atención mundial. En la mañana de aquel fatídico día, una avalancha de escombros y residuos de carbón sacados de la mina cayó sobre parte de la población. 2 escuelas y varias casas fueron enterradas en más de 10 metros de material y agua. Aquel desastroso evento dejó un saldo de 116 niños y 28 adultos fallecidos. Muchísimas personas se dieron cita en aquel lugar para ayudar a limpiar aquel desastre y tratar de rescatar a algunas de las víctimas. Con los días, el dolor se fue controlando y algunos padres comenzaron a recordar las últimas conversaciones que tuvieron con sus hijos. Uno de los casos más famosos es el caso de Erin Jones, una niña de 10 años, que el día antes del desastre se levantó con un mensaje muy importante para su madre. Mami, yo no tengo miedo a morir. Hija, eres muy joven para pensar en esas cosas. Eres muy joven para hablar de morir. Ven, ¿quieres una paleta? Mamá, déjame contarte del sueño que tuve anoche. Seguí insistiendo, Erin. Cariño, no tengo tiempo. Cuéntame después, le decía a la madre mientras trataba de terminar los quehaceres domésticos. No, mami, necesitas escucharme, sentenció la niña. Soñé que iba a la escuela, pero no había escuela. Algo negro lo había cubierto todo. La madre finalmente escuchó, pero no hizo caso. Seguro aquello era producto de la fértil mente de la niña. Después de todo, ellos vivían en la ladera de una montaña donde nunca pasaba nada. A la mañana siguiente, Erin se fue a la escuela con la misma alegría que siempre iba. Tristemente, aquel sería el último día de la niña en este plano, pues ella fue una de las víctimas del derrumbe. Otro caso notable fue el caso de Paul Davis, un niño de 8 años que vivía en Aberfan. También parece haber tenido un pequeño anuncio de lo que pasaría. Los padres de Paul encontraron un dibujo del niño. El dibujo se ha perdido en las arenas del tiempo, pero el doctor John Barker, un psiquiatra que estudió los fenómenos precognitivos que acompañaron el desastre, describió el dibujo. Dijo que el niño había pintado a un grupo de personas excavando sobre una montaña negra.
Pero lo más perturbador no fueron las imágenes, sino el título del dibujo. El niño escribió en el encabezado de la página: The End, el final. Pero no solo fueron niños quienes recibieron una alerta. Personas adultas, como el caso de Carolyn Miller, tuvo una visión del desastre. Contaba que había visto a una vieja escuela en una ladera, cuando de repente una avalancha de carbón y escombros se acercaba al pueblo. Debajo vio un niño, aterrado por la escena. Caroline también vio rescatistas trabajando incansablemente, pero no podía olvidar el rostro de aquel niño. Esa noche se reunió con su grupo de oración, como era su costumbre, y les contó todo lo que había visto. Las personas presentes no sabían qué creer. Si hubiese sido otra persona, hubiesen descontado aquella historia y la hubieran dado por loca. Pero la señora Miller gozaba de una excelente reputación. Nadie supo qué decir, solo rezaron. A la mañana siguiente, Caroline no podía creer lo que sus ojos estaban viendo en la pantalla del televisor. Las imágenes eran tan aterradoras como su visión. Aunque no vio el niño en la televisión, hasta el día de su fallecimiento, hablaba de que nunca olvidó el rostro de aquel pequeño niño. Aquel niño que veía cómo su vida y todo lo que conocía era devorado por aquella masa negra. Mary Hennessy, otra persona que tuvo la oportunidad de ver lo que pasaría en Aberfan, tuvo un aterrador y profético sueño. En el sueño veía niños en 2 habitaciones. Después los niños de las 2 habitaciones se juntaron en una, donde comenzaron a jugar. Después, los niños trataban de trepar por unas largas piezas de madera para salir de la habitación, pero no podían. La visión rápidamente cambió a cientos de personas corriendo hacia el lugar. Los rostros de las personas estaban llenos de dolor. Algunos lloraban y otros escondían su dolor con pañuelos, con los que se cubrían de ver el horror. Mary se despertó sobresaltada e interpretó aquel sueño como una advertencia que cuidara a los nietos. No podía esperar al amanecer. Así que telefoneó a su hijo y a su nuera. Les contó el sueño y les pidió que por favor cuidaran muy bien a los niños. A la mañana siguiente, Mary se dio cuenta que estaba equivocada. La profecía no era sobre sus nietos, era sobre aquellos niños que perdieron la vida en el deslave de Aberfan. Y la última historia del día de hoy la hemos titulado Una premonición cambió mi destino. Todo comenzó una noche como otra cualquiera. Ya eran las 2 de la mañana y Juan, un chico de 15 años, jugaba sus videojuegos. La madre del chico se levantó e iba a la cocina cuando, al pasar por el cuarto de Juan, vio luces que parpadeaban debajo de la puerta. Juan y sus jueguitos. La madre irrumpió en la habitación y le arrancó los audífonos. ¿Hasta cuándo piensas estar en esto? Ve a dormir ya, es tarde. Juan obedeció y se fue a acostar. Acostado boca arriba, con los ojos clavados en el techo, pensaba en cuánto deseaba tener 18 años para librarse de aquella casa. De repente cayó sentado en la cama, sobresaltado por una extraña visión. Había visto claramente cómo un auto chocaba contra un árbol, causando un terrible accidente. Y lo más aterrador era que él mismo estaba en el auto, atrapado y sin poder moverse. No podía respirar. Aquello le afectó muchísimo. Pudo dormir, pero muy poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía las destellantes luces azules de varias patrullas. Al despertarse esa mañana, Juan estaba sudando frío. Pensó que todo no era más que una simple pesadilla y trató de olvidarlo. Sin embargo, algo se sentía diferente. Juan había tenido miles de pesadillas. Muchas veces cuando jugaba hasta tarde, su mente se quedaba conectada con los videojuegos. Pero esta vez era diferente. La visión continuaba persiguiéndolo, como si quisiera advertirle sobre algo importante. Por el cansancio, se quedó dormido en clases, pero los destellos azules de las patrullas lo volvían a despertar. Juan se abrazó a su escepticismo y decidió ignorar todo aquello y seguir con su vida adelante. Días después, Juan recibió una invitación para una fiesta. Era la quinceañera de una chica a la que él le gustaba mucho. Sin pensarlo 2 veces, aceptó la invitación y se dispuso a disfrutar de una noche de diversión.
Llegada la hora, se subió un Uber con sus amigos y comenzaron el viaje hacia el lugar de la fiesta. Todo parecía ir bien, hasta que de repente Juan comenzó a reconocer aquel camino, pese a que nunca había estado en aquella área de la ciudad. En ese instante pasaron unas patrullas de policía a toda velocidad. Las azules luces los encandilaron a todos. En ese instante, Juan sintió que su vida y la de sus compañeros estaba en peligro. Convencido de que la premonición era más que una simple ilusión, decidió detener al chofer. Comenzó a fingir que se sentía mal y lo que primero comenzó como un show, después se convirtió en la realidad. Juan comenzó a tener un ataque de ansiedad. Asustados, los chicos le pidieron al chofer que regresara a su casa. Inmediatamente el chofer regresó. Ya en casa se fue calmando y los chicos decidieron quedarse allí con él. Tan solo unos minutos después de regresar a casa de Juan, recibieron la terrible noticia. El auto en el que iban había sido llamado por otros amigos que también irían a la fiesta. El chofer iba entretenido y cuando levantó la vista se encontró con la escena de un accidente. Habían varias patrullas bloqueando el camino. El chofer se asustó y trató de esquivar las patrullas y perdió el control, chocando contra un árbol en la carretera. Aquella premonición de Juan, sin dudas, le salvó la vida. Y esto es todo por hoy. Espero que estas historias les hayan gustado. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.